leyendo la palabra del Señor en el libro de los Cantares. El Cantar de los Cantares en el capítulo 2. Y vamos a leer únicamente el versículo 3. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Hermanos y hermanas, gracias al Señor por su palabra. Y gracias a Dios también por este deseo que ha despertado en el corazón de la juventud aquí en esta asamblea de Retablo. Porque tenemos que estar conscientes que es el Señor el que despierta, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce esta revisión, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias al Señor. Dice la palabra de Dios que tenemos aquí como el manzano entre los árboles silvestres. Manzano es el árbol, manzana es la fruta, ¿verdad? Naranjo es el árbol, naranja es la fruta. Pero bueno, dice la palabra, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Para el hermano, para la hermana que lee la palabra, porque hay hermanos que leen la palabra de Dios, y gracias al Señor por ese ejercicio. Hace años llegué a un lugar a visitar una asamblea y encontré una hermana como de unos casi de 80 años, sentada en el piso de su casa, un piso rústico, no es un buen piso, pero ahí tenía su Biblia abierta, estaba leyendo, así hacía sus manos caer, leyendo la palabra de Dios. Y qué bueno, hermanos. Pues para el hermano, para la hermana que lee la palabra, o para los que perseveran, ¿verdad?, y oyen la palabra, es fácil, hermanos, distinguir al Señor en las Escrituras. Dice la palabra, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Cristo es el amado de Dios. Ustedes se acuerdan que cuando el Señor se bautizó, dice en Mateo capítulo 3, versículo 17, dice que cuando subió del agua, se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cristo es el amado de Dios. Otra vez dice ahí en Mateo capítulo 12, versículo 18, es Dios, es la voz del Señor: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Gracias a Dios. Qué bueno, hermanos, gracias al Señor. Dice la palabra, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado
entre los jóvenes. Hace algún tiempo, leyendo la palabra del Señor, este libro de Cantares, me quedé mirando este texto. Cristo es el amado, como ya oíamos, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero dice la palabra entre los jóvenes. ¿Quiénes son esos jóvenes? Porque la palabra, hermanos, la palabra, gracias a Dios, la palabra se entiende con la misma palabra. Tal vez ayuda un diccionario, ¿verdad? Porque el diccionario explica algunas cosas que a veces no se entienden, ¿verdad? Pero la palabra de Dios se entiende con la misma palabra. Gracias a Dios. Vamos a mirar por la palabra de Dios quiénes son esos jóvenes. Porque el propósito de Dios, hermanos, al reunirnos, es darnos a entender, a conocer las cosas que han estado en su corazón, ¿verdad? Las cosas que Él quiso hacer con nosotros también, ¿verdad? Gracias a Dios. A mí me gustó el último mensaje de la mañana, porque venimos a oír, ¿verdad? Venimos a oír la palabra. Leamos, miremos la palabra. Marcos, el Evangelio según Marcos, en el capítulo 16. El Evangelio según Marcos, en el capítulo 16. Y vamos a leer, hermanos, en el Evangelio según Marcos, capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 4 y también el 5. Gracias por la luz. Capítulo 16, versículo 4 y 5. Dice la palabra del Señor. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una ropa blanca, y se espantaron. Aquí tenemos esta palabra. Los encargados de darnos a conocer el proceso del padecimiento del Señor y de darnos el informe, ¿verdad?, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, son los evangelistas. Los 4 evangelistas dan testimonio de la resurrección de Cristo. Y la palabra dice que hubieron unas mujeres, ¿verdad?, que muy de mañana fueron al sepulcro a mirar al Señor. Vinieron muy de mañana y se trayendo drogas aromáticas. Pero los evangelistas, por ejemplo Mateo, nos explica que hubo un gran terremoto, así dice la palabra en el capítulo 28, versículo 2. Lucas es diferente. Dice Lucas que las mujeres vieron a 2 varones con vestiduras resplandecientes, mientras que Juan dice 2 varones, dice 2 ángeles con vestiduras resplandecientes también. Pero Marcos es diferente. Dice que cuando las mujeres llegaron ya a la piedra, ¿verdad?, entraron y vieron a un joven. Era un ángel, hermano. Ese texto de Lamentaciones que dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, ¿verdad? Esos jóvenes son los ángeles. Según la palabra de Dios, leamos la primera de Timoteo, capítulo 5. La primera carta de Timoteo, en el capítulo 5. Vamos a mirar la palabra de Dios en el capítulo 5, versículo 21 de la primera carta a Timoteo. Dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Detengámonos ahí.
Fíjese, hermano, que cuando Dios creó a los ángeles, hay millones de ángeles en el cielo, así dice la palabra, que conforman el ejército de Dios. Los ángeles conforman el ejército del Señor. Pero cuando Dios hizo los ángeles, los creó en un estado de juventud. Dios no hizo ángeles pichoncitos, ¿verdad? Ay, qué chulo mi angelito, está pichoncito. No, allá no hay pichoncitos, allá no hay ángeles pichoncitos, ni viejitos también, así como nosotros. A mí me dijo un niño, ¿qué son esas líneas que tenés ahí? Me dijo, las arrugas, fíjese, hermano, es un adorno que me está dando el Señor, le dije, ¿verdad? Fíjese que entre los ángeles no hay ángeles viejecitos, no. Los ángeles fueron creados en un estado de juventud y así están y así van a ser por la eternidad, gracias a Dios. Pero de los millones de ángeles que Dios ha creado, Él ha escogido, Él tiene un grupo de ángeles escogidos. Oiga, como dice la palabra, pues, te encarezco y te mando delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. ¿Ya se fijó? ¿Quiénes son esos ángeles escogidos? ¿Para qué los escogió el Señor? Fíjese, hermano, que estos ángeles es un grupo de ángeles, de 10,000 ángeles, que Cristo escogió para que fueran a donde Él va, para que estuvieran donde Él está. A donde Cristo va, ahí van esos 10,000 ángeles con Él, hermanos. En la carta a los Hebreos, le voy a leer mejor, leamos Hebreos, capítulo 1. Hebreos en el capítulo 1. Y vamos a leer ahí, en el capítulo 1, el versículo es Hebreos capítulo 1, versículo 9, solo ese texto. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más a tus compañeros. Y tenemos esta palabra. Fíjese, hermano, que el estado de ánimo de los ángeles en el cielo, dice que los ángeles no se entristecen. Para los ángeles no hay tristeza. Ellos viven en un estado de alegría permanente, eternamente, hermanos, gracias a Dios. Su trabajo es ponerse a las órdenes del Señor, alabar y glorificar el nombre del Señor eternamente. Ellos viven en un estado de alegría eterna, hermanos. Dice la palabra, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Estos ángeles, hermanos, la palabra los llama los compañeros de Cristo, porque los acompañan, ellos acompañan al Señor, van a donde va el Señor, ¿verdad? Están donde está el Señor. Miremos Deuteronomio. El libro de Deuteronomio en el capítulo 33. La palabra del Señor, capítulo 33. Y vamos a leer el versículo 1 y el 2. Dice así: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes de que muriese. Dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les resplandeció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Y tenemos esta palabra. Esta vez fue cuando Dios le dijo a Moisés: sube a mí al monte, le dijo. Y Moisés subió.
Según la palabra, Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte con Dios sin comer ni beber nada. Pero esta vez fue cuando el Señor le dio la ley a Moisés, escrita, dice, con el dedo de Dios, ¿verdad? Y le dio esas tablas de la ley a Moisés. Según la palabra de Dios, hay dos textos en el Nuevo Testamento donde el Espíritu Santo nos muestra que esta ley Dios la dio a Israel por disposición de los ángeles. Así dice la palabra en los Hechos y en la Epístola a los Gálatas. Sin embargo, la palabra dice que es una ley santa, una ley justa. Dios la ratificó, el Señor la ratificó, la aprobó y por eso se la dio a Israel, ¿verdad? Lamentablemente Israel tropezó en la ley. Israel no cumplió la ley. Pero cuando vino Cristo, Él mismo dijo: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Cristo cumplió la ley, gracias a Dios. Pero también estamos mirando, dice la palabra, dice la palabra en el versículo 2, dice la palabra: Jehová vino de Sinaí y de Saí les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano. Estos ángeles, hermanos, gracias a Dios, como estamos mirando en la palabra, están donde el Señor está, gracias a Dios, van a donde el Señor va. Por eso nosotros, fíjese que lo que hace la palabra, al entender nosotros la palabra, lo que hace la palabra es producir gozo, alegría en nuestro corazón, porque vamos a mirar lo que Dios pensó hacer con nosotros también, ¿verdad? Miremos la palabra de Dios en la primera de Corintios, capítulo 11. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 11. Vamos a mirar la palabra de Dios que tenemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11. Me cuesta un poco porque mi Biblia es nueva y muy delgadita las hojas. Capítulo 11, y vamos a leer ahí el versículo 5 en adelante, al 10, dice la palabra. Dice la palabra del Señor. El capítulo 11, versículo 5 en adelante. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y se le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe de cubrir la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Ya se fijó? Hemos sido enseñados y hemos enseñado por la palabra de Dios. En la reunión debe de haber reverencia, así como estamos, gracias a Dios. Hay que aprender, hermanos, en la reunión no hay que comer nada, no hay que estar comiendo, ¿verdad? Se ha visto en algunos lugares donde entran los hermanos, las hermanas, tal vez son oyentes, ¿verdad?, con las granizadas, con las enchiladas. No, hermano, la reunión no es para comer. En la reunión debe de haber respeto, debe de haber reverencia. Tampoco hay que estar entrando y saliendo o platicando en la reunión. ¿Sabe por qué? Dice la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo, capítulo 18, versículo 20. Porque donde están dos
o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. A la reunión se hace presente el Señor y los ángeles con él. Por eso en la reunión debe de haber reverencia, hermanos. Una vez nos contó un hermano, que ahí atrás habían 2 hermanos. Dice que uno le decía al otro, pues sí, le dijo, ¿en cuánto me vas a vender el chivito? Pues negociando un chivo, estaban en la reunión. No. En la reunión debe de haber respeto, debe de haber reverencia. Las mujeres deben de permanecer en silencio, así dice la palabra. Dice, calla en la presencia de Jehová, porque aquí está la presencia del Señor, hermanos. Hay congregaciones, hay reuniones donde los hermanos salen, los grupos de hermanos a platicar por allá, ¿ves? Y los ancianos van a enseñar la palabra. No es así, hermanos. El propósito de la reunión, dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 10. Dios le dijo a Moisés, reúneme el pueblo, dijo. ¿Pero para qué? Dice, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. Ahí las enseñarán a sus hijos. ¿Ya se fijó? Ese es el motivo por lo cual Dios despierta en el corazón, ¿verdad?, del pueblo de Dios, esta vez de la juventud, para realizar esta reunión, mire, para hacernos oír la palabra del Señor. Dice que en la reunión que estamos mirando, ahí están los ángeles. Por eso las hermanas se deben de cubrir la cabeza, ¿verdad? Porque si no se cubre, que se rape, así dice la palabra. Yo he visto unos hombres que se rapan la cabeza, se pasan navaja y todavía se echan vaselina, como les brilla el coco, que tal vez les da vergüenza a las hermanas así. Por eso dice la palabra que se cubra, dice la palabra. No hay, la palabra no dice, ¿verdad?, un color, porque un hermano estaba explicando que por ley tiene que ser blanco, ¿verdad? Si la hermana quiere un lienzo blanco para cubrirse, está bien, no hay problema, pero no se puede obligar porque la palabra no lo dice. Lo que la palabra dice es que se cubra, así dice la palabra, por causa de los ángeles. Fíjese que los ángeles se hacen presentes para ver el orden de la reunión, para ver el desenvolvimiento de la reunión, ¿verdad?, si hay o no hay reverencia al Señor. Pero gracias a Dios, hermanos, porque aquí como estamos, miren, es cierto que hay calor, pues, ¿verdad? Hay que hacer un esfuerzo para no dormir, porque el clima invita a dormir, pero se hace un esfuerzo para oír la palabra, para estar sentados oyendo la palabra del Señor. Hermanos, gracias a Dios. Miremos otro texto de la palabra. Ahora vamos a leer. Leamos la palabra en el Salmo 110. Hay una palabra ahí, en el libro de los Salmos. El Salmo número 110. Y vamos a leer el versículo 3. Miremos esta palabra. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Y tenemos esta palabra. Estaba pensando en lo que dice la palabra, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Fíjese, hermano. Fíjese que en primer lugar dice la primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Él es el día del poder de Dios. Gracias a Dios porque ese día se manifiesta en nuestro tiempo, hermanos, ¿verdad? Gracias al Señor, ¿verdad? Porque hay cosas que se hacen, pero es el Señor el que las hace. Pero qué bueno que también el pueblo, hermanos, se ofrece voluntariamente, hermanos. Gracias a Dios, ¿verdad? Ahí tenemos a los hermanos en la cocina, miren. Ahí hay varones metiendo toneles, sacando toneles, pero es voluntariamente, hermanos. Los hermanos se ofrecen voluntariamente en el día del poder para servir al Señor, ¿verdad? Ahí están las hermanas también, gracias a Dios. Pero dice la palabra, tu pueblo se te ofrecerá
voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Gracias a Dios, hermano. En los himnos hay un himno que dice: creo en la Biblia, me enseña a cantar. Y así es, hermano. Y en la palabra de Dios, que tantas cosas maravillosas nos enseña el Señor, ¿verdad? Nos enseña a orar, a vivir en el hogar, ¿verdad? A servirle al Señor, y nos enseña a hablar también. He explicado que ese tú de las Escrituras es de Dios, hermano, ¿verdad? Es de Dios. Yo dije una vez en la casa, no vieron mis llaves, les dije yo. Tú las tenías, me dijo un niño. Ahí las tenía. ¿Dónde? Le dije, parece que las fuiste a guardarme, ¿verdad? Si un hijo le dice tú al papá, no le está faltando el respeto. Se falta respeto cuando los hijos no obedecen. Es de cuando se falta el respeto, ¿verdad? Pero el tú es de Dios. Dios le dijo al hombre en el huerto: ¿dónde estás tú? Le dijo, ¿verdad? Aquellos hombres encontraron a una mujer sorprendida en el acto del pecado y le dijeron al Señor: en la ley de Moisés nos mandó a apedrearlos. ¿Tú qué dices? Así habla Dios, ¿verdad? Así habla el Señor. Nosotros decimos: mira vos, decimos, te oye muy pesado, te oye muy pesado. Dice la palabra de Dios. Estamos mirando el texto de la palabra de Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Dice el Salmo 111. Estamos mirando, esa la palabra de Dios. Dice: desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de juventud. Esa palabra está hablando de Cristo. Cristo murió en la etapa de la juventud y así se quedará por la eternidad. Gracias a Dios. Así como se fue al cielo con las heridas en sus manos, con las heridas en sus pies, así está en el cielo, hermano. Así va a venir. En su venida en gloria para Israel, Israel le va a preguntar: ¿qué heridas son esas en tus manos? Y él les va a decir: con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra del Señor. Gracias a Dios. Dice: tienes tú el rocío de tu juventud. Cristo a nosotros, hermanos, por eso debemos de estar agradecidos. Cristo nos ha participado a nosotros de toda la dicha, de toda la bendición que Él tiene, hermanos. Él es Hijo de Dios y nos dio a nosotros la potestad de ser hijos de Dios también. Él es la vida eterna y nos dio a nosotros regalado gratuitamente la vida eterna. Gracias a Dios, hermano. Nos dio un lugar en su casa donde vamos a vivir por la eternidad y nos ha participado de su eterna juventud también. Porque fíjese, hermano, vamos a mirar la palabra. Miremos la palabra de Dios. Miremos en el Evangelio según Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo 22. Miremos la palabra del Señor. Vamos a leer en el versículo 30 nada más. 22:30. Oiga cómo dice: porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y tenemos esta palabra. ¿Ya se fijó? Gracias a Dios, hermano. Dice que en la resurrección, ya cuando estemos con el Señor, ahí se va a terminar el matrimonio, hermano, ¿verdad? Es aquí donde, ¿verdad? Así lo ordenó Dios también, porque como vio que el hombre también, cuando el hombre se puso a ponerle nombre a todos los animales, la palabra dice: pero para Adán no se halló ayuda idónea, así dice la palabra. Como el hombre vio, pues, el león, la doña Leona, ¿verdad? Con el león. Tiene sus compañeros los animales, pero para él no digo Dios. Le voy a hacer ayuda idónea a Adán, ¿verdad? Y de ahí Dios estableció el matrimonio, ¿verdad? Es aquí donde el hombre le dice a su mujer: mira, mija, mañana te levantas temprano porque me voy a ir luego a hacer mi desayuno, mira, ¿oíste? ¿Verdad? Pero es aquí en el cielo, no, hermano.
allá no le voy a decir a su esposa así. Porque dice la palabra de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Cómo son los ángeles? Fíjese que la palabra de Dios dice que nosotros vamos a ser semejantes al Señor. Iguales al Señor nunca. Semejantes al Señor sí. Sin embargo, a los ángeles sí. Vamos a ser iguales a los ángeles, hermanos. Como decía, nos llena de gozo, de alegría nuestro corazón, porque Cristo nos hizo participantes de toda la dicha que Él tiene, de toda la bendición que Él tiene, hermanos. Gracias a Dios, ¿verdad? Los ángeles, ¿verdad? Dios los crió en un estado de juventud y así van a ser eternamente. Y así vamos a ser nosotros también. Allá ya no van a ver viejecitos, ¿verdad? Ya no van a ver ancianitos. Porque aquí por la edad uno ya no muy hoy. A veces le hablan a uno. No, hermanos, ya se va a terminar eso. Ya viene Cristo. Y la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20 y 21, dice la palabra de Dios, que nuestra ciudadanía es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Gracias a Dios, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza y lo hará semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, gocémonos, alegrémonos y démosle gracias a Dios por las cosas que estaban en su corazón. Hacer de nosotros, hermanos, fíjese que sabemos lo que éramos, ¿verdad? De dónde nos levantó el Señor. Hermanos, es grande nuestra dicha, es grande nuestra felicidad. Gracias a Dios. Por eso, amemos al Señor, sirvamos al Señor y esperemos al Señor, porque ya pronto viene a transformarnos, a darnos un cuerpo semejante al suyo, a hacernos iguales a los ángeles, y así vamos a estar con Él por la vasta eternidad. Que Dios bendiga su palabra.